Buenas tardes, ¿qué tal Ingrid? ¿Cómo estás? Bien, profe. Qué gusto, cómo me alegro. Una tarde fresca. Parece que tus compañeros están un poco con frío. Sí, hace mucho frío. Mientras vamos aguardando a los compañeros, Ingrid, ¿qué tal te está yendo con los trabajos? Bien, hoy estaba viendo otra vez el video para hacer. Para el trabajo de esta semana. Sí, Cualquier cosa, si de repente tenés alguna duda, alguna consulta, puedes realizar en mi privado, entonces vamos viendo para que te pueda ayudar en caso de que necesites. Buenas tardes, Angélica, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, profe. Bueno, mientras le vamos aguardando a los compañeros, voy a explicarles un Sí, poco. justamente no pueden ingresar, profe. A mí también me pasó lo mismo y me pidió que tenía que actualizar. Actualicé y después recién Ah, pude entrar. por la actualización Tom, del Zoom que está pidiendo desde la semana pasada que se tiene que actualizar para que podamos seguir utilizando. Por eso sí, seguramente. Si y yo les por eso, estuve. profe, yo les avisé, así que enseguida van a poder entrar. Ah, bueno, qué gusto. Me estaba preocupando porque les estaba aguardando. Y dije, ¿será que mis Sí. alumnos hoy tienen mucho frío? Estaba diciendo. Bueno, vamos a ir iniciando de a poquito entonces la clase mientras aguardamos a los demás compañeros que se vayan también conectando, ¿verdad? La clase pasada estuvimos dando la teoría del consumidor, sus conceptos a grandes rasgos. Y hoy vamos a estar dando la teoría del mercado, que en la unidad 1 ya habíamos visto el concepto de oferta y demanda y ahora vamos a ahondar un poquito más en esos conceptos y vamos a iniciar entonces de esta forma. Compartir con ustedes la pantalla. Bueno, espero que todos estén pudiendo ver, ¿verdad? La unidad 5 es la que vamos a estar desarrollando el día de hoy, que es la teoría del mercado. Y esta unidad es un poco extensa, por eso la voy a ir dividiendo en partes. Hoy vamos a tratar de terminar esta primera parte, entonces la clase siguiente continuar con teoría del mercado. ¿Qué es la teoría del mercado, verdad? En este capítulo 5 vamos a estar un poco tratando de determinar cómo los compradores y los vendedores en el mercado ofrecen qué cantidad de bienes y servicios producen, venden y también el precio, ¿verdad? Sabemos que en el mercado, ya sea un lugar físico o no justamente un lugar físico, ¿verdad? El mercado es el lugar donde se pueden encontrar los compradores y vendedores, eh, van determinando qué cantidad se va a producir y de acuerdo a la venta y también el precio al que se va a estar ofertando o demandando ese bien o servicio, ¿verdad? ¿Qué es el mercado? Ya habíamos visto también las clases anteriores, ¿verdad? Que era el mercado, pero ahora vamos a ver, según la Real Academia,
española, el mercado es un sitio público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o permutar bienes y servicios, ¿verdad? Eso es lo que menciona la Real Academia Española, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en economía, luego vamos a ver, ¿verdad? Que no solamente ya utilizamos un sitio público como físico, ¿verdad? Según Paul Samuelson, la definición que él menciona es: un mercado es un proceso mediante el cual los compradores y vendedores de un bien interactúan para determinar su precio y su cantidad. El concepto de mercado es esencial para el análisis de la asignación de los recursos a través del sistema de precios, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente, un mercado es cualquier conjunto de mecanismos mediante los cuales los compradores y los vendedores de un bien entran en contacto para comercializarlo. Este es el concepto que nosotros ya habíamos visto de mercado, ¿verdad? Cualquier conjunto de mecanismos donde se pueden encontrar los compradores y los vendedores para poder comercializar su bien o servicio, ¿verdad? Los participantes del mercado sabemos que son los compradores y los vendedores, serían los agentes económicos, ¿verdad? Los mercados pueden ser lugares específicos en los que los compradores y vendedores se reúnen para comercializar, pero sabemos nosotros que no solamente es un lugar físico específico, puede ser de repente en línea, puede ser unas ventas a través de llamadas, ¿verdad? No solamente un mercado físico como conocemos normalmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas de la organización económica? Reiteramos varias veces cuáles serían los problemas de la organización económica. En un mercado se produce un equilibrio entre precios y producción y tenemos las preguntas fundamentales de la organización económica que son: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Verdad? Y el modelo de la oferta y la demanda simplifica la realidad fijándose justamente en estos rasgos claves, ¿verdad? Los diferentes sistemas económicos, habíamos también ya visto, repasamos entonces, ¿verdad? Que son la economía de libre comercio, que también podemos llamarle economía de mercado, economía autoritaria, que sería la economía planificada, en donde habíamos visto nosotros que el Estado toma todas las decisiones en cuanto al qué, el cómo y el para quién producir, ¿verdad? Y la economía mixta, en donde tanto la economía del mercado y el Estado forman parte de las decisiones económicas, ¿verdad? En una economía de mercado o en una economía mixta también, ¿verdad? Las respuestas a los problemas de organización económica serían, ¿verdad? Que en un mercado se produce equilibrio entre los precios y la producción, o sea que en el mercado se va produciendo equilibrio entre los precios y la cantidad de producción de acuerdo a la necesidad que vaya surgiendo, ¿verdad? Sin embargo, en una economía autoritaria o planificada, el tipo de respuesta sería otro, porque el Estado es el que determina el qué, el cómo y el para quién, ¿verdad? ¿Cuáles serían los mecanismos del mercado? Es un complicado mecanismo para coordinar personas, actividades y negocios a través de un sistema de precios y el mercado, ¿verdad? La principal función del mercado es determinar el precio de los bienes y el precio es el valor del bien en términos de dinero, ¿verdad? Sabemos nosotros que hoy día se simplifica bastante la compra y venta de productos porque tiene un valor determinado que sería el precio en unidades monetarias. Anteriormente, como también hemos dicho en las primeras clases, ¿verdad? La compra y venta se realizaba a través de transacciones de trueque, ¿verdad? Entonces, no había un precio uniforme para cierto bien o servicio, sino
dependía si la persona si nosotros quisiésemos una camisa y lo que hacemos nosotros es de repente cosechar tomates, tendríamos que ver si el vendedor de camisas está de acuerdo con que nosotros le demos una cierta cantidad de tomates para que él nos dé su camisa, ¿verdad? Entonces, era más complejo incluso la transacción de intercambio. Sin embargo, hoy día, con el dinero, el precio que se le va dando a cada uno de los bienes y servicios, entonces se vuelve uniforme justamente el precio de ese bien o servicio. Los precios. Los precios del mercado se fijan de formas muy distintas. Representan los términos con base en los cuales se intercambian las distintas mercancías, ¿verdad? Además, los precios sirven como señales para los productores y los consumidores. ¿Cuáles serían las señales que muestran estos precios, verdad? Sabemos que a precio muy alto, a un precio elevado, para cierto bien o servicio, los consumidores no están de acuerdo en comprar una gran cantidad a ese valor. Y a un precio bajo, los productores no están en condiciones de ofertar una gran cantidad de su producto. Entonces, por eso es que los precios sirven como señales, ¿verdad? Para justamente los productores y los consumidores, para que ellos vean de repente si no están vendiendo su servicio, su producto, los productores, ¿verdad? Vean una forma de reducir el precio o de reducir el costo de la producción para que puedan vender a un precio más accesible al cual estarían de acuerdo comprar los consumidores, ¿verdad? Los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en un mercado. Un determinante fundamental sería el gusto de la población, ¿verdad? Existen ciertos gustos que la población o los consumidores tienen y por lo cual están dispuestos a abonar una cierta cantidad de dinero con tal de satisfacer sus gustos, ¿verdad? Y el otro factor importante son los recursos y la tecnología disponibles en la economía, ¿verdad? Si existe una mayor tecnología o mayor recurso para la producción, de hecho, se va reduciendo el costo de la producción y se hace también más accesible el precio para el consumidor final. Aquí tenemos un gráfico sobre la fijación de precio y el equilibrio del mercado. Nosotros ya habíamos dicho que el punto en donde se interceptan la curva de la oferta y la demanda, viene a ser el punto de equilibrio, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿verdad? En la clase anterior también vimos el concepto de excedente de consumidores, ¿verdad? ¿Qué sería todo esta zona sombreada en color rosa, ¿verdad? ¿Qué serían los excedentes de los consumidores? En el ejemplo que les di, ¿verdad? De repente, si nosotros tenemos una gran necesidad de adquirir un bien o un servicio y estamos dispuestos a pagar una suma, por ejemplo, de 500.000 guaraníes por ese bien o servicio, y en realidad en el mercado está a un precio de 200.000 guaraníes, esa diferencia entre el precio real, el precio de mercado y aquel precio que nosotros estaríamos dispuestos a abonar, ¿verdad? Sería el excedente del consumidor, ¿verdad? Si nosotros estábamos dispuestos a pagar hasta 500.000 guaraníes por ese bien o servicio y el precio real es de 200.000 guaraníes, esos 300.000 guaraníes vienen a ser nuestro excedente, ¿verdad? Ese es el concepto de excedente de consumidor. Y el otro lado,
El otro punto serían los excedentes de los productores, ¿verdad? Si el productor estuviese dispuesto a vender un cierto producto a un valor de 200.000 guaraníes y en el mercado se está vendiendo a 300.000 guaraníes, esa cantidad, esa diferencia de 100.000 guaraníes más que está en el precio del mercado viene a ser el excedente del productor, ¿verdad? Entonces esta zona sombreada en celeste, que es por debajo del precio del mercado, todo aquel precio por debajo del precio del mercado y por encima de la curva de la oferta, viene a ser el excedente del productor, ¿verdad? Y el punto de equilibrio, como dijimos, es el punto en donde se interceptan o se cruzan la curva de la oferta y la demanda. A ese precio, ¿verdad? Que tenemos aquí, a ese precio de mercado, esa cantidad ofertada y demandada llega a ser el equilibrio, ¿verdad? Al precio, supongamos aquí, no tenemos números, ¿verdad? Pero a un precio de 300.000 guaraníes se vende una cantidad de 300 unidades, entonces esa es la cantidad que están dispuestos a comprar los demandantes, los compradores y también los que están dispuestos a ofertar los oferentes, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos nuestro precio de equilibrio y nuestra cantidad de equilibrio. Después tenemos otro concepto que es el flujo circular de la renta. Las decisiones de las economías domésticas, las empresas y los entes públicos determinan conjuntamente la producción total de la economía, el número de trabajadores utilizados para obtenerla y la renta de las economías domésticas, o sería el ingreso o el salario, ¿verdad? La cantidad de bienes que producen las empresas depende de la cantidad que crean que pueden vender, ¿verdad? Y de los precios a los que ellos creen que pueden venderla. Esta sería la cantidad que producen las empresas, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? La cantidad que va a producir la empresa es de acuerdo a la expectativa de venta y al precio de venta de ese bien o servicio que van a producir. Y la cantidad que venden es la cantidad que compra la gente, que depende también del ingreso o de la renta de las economías domésticas y a su vez estas dependen de cuánto es lo que produce y vende la empresa, ¿verdad? Entonces es toda una cadena nuevamente la cantidad de bienes y servicios que se va a producir y la cantidad de bienes y servicios que se va a consumir, ¿verdad? A través de un gráfico podemos observar justamente este diagrama del flujo circular nos muestra cómo fluctúa la renta entre las economías domésticas y las empresas en los mercados de bienes y los mercados de factores, ¿verdad? Las economías domésticas sería el consumidor, ¿verdad? Serían los consumidores y las empresas serían, en este caso, los productores, ¿verdad? Y los mercados de factores, bueno, serían la mano de obra, el capital, trabajo, y los mercados de bienes y servicios, ya los productos, ¿verdad? Que sale a la venta. Las economías domésticas ofrecen sus factores de producción a las empresas, ¿verdad? Entonces, tenemos que las economías domésticas ofrecen los bienes y servicios, los factores de producción, perdón, a las empresas, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos factores de producción? Y básicamente la mano de obra, ¿verdad? La economía doméstica es empleada de las empresas y estas empresas le pagan a las economías domésticas con el ingreso, ¿verdad? Devuelve ese servicio del factor de producción
a través de la renta a las economías domésticas. Entonces, así sería el flujo del mercado de factores, ¿verdad? La economía doméstica es la que ofrece el factor de producción y las empresas las que pagan estos factores de producción, ¿verdad? La mano de obra. Entonces, las empresas utilizan estos factores de producción para producir justamente los bienes y servicios. En el mercado de bienes, las familias gastan ese dinero que las empresas le pagan como renta, como ingreso, en la compra de bienes y servicios que produce otra vez estas empresas, ¿verdad? Y las empresas son las que se encargan de vender los bienes y servicios a la economía doméstica. Entonces, vuelve otra vez el trabajo del factor de producción, vuelve nuevamente como compra a las economías domésticas, ¿verdad? Esto sería el flujo circular de la renta en el mercado de bienes y de factores, donde vienen a interactuar tanto las economías domésticas como las empresas en cada uno en su rol de agente económico, ya sea de oferente o demandante, de acuerdo a los bienes y servicios que está produciendo, ¿verdad? Aquí tenemos un poco explicado este flujo circular, ¿verdad? El diagrama del flujo circular, en donde nos dice que en el mercado las economías domésticas ofrecen los factores de producción a las empresas y utilizan la renta para comprar los bienes y servicios. Y las empresas, por su parte, utilizan los factores de producción, que como dijimos puede ser la mano de obra, para producir los bienes y servicios. En los mercados de factores, ¿verdad? Las economías domésticas son las que se encargan de ofrecer los factores de producción y reciben a cambio la renta. Y las empresas son las que pagan los beneficios a las economías domésticas, ¿verdad? Pagándole con su renta y les retribuyen esto por el uso de los factores de producción. En el mercado de bienes, las economías domésticas gastan en bienes y servicios producidos por la empresa, o sea, compran estos bienes y servicios y las empresas se encargan de vender estos bienes y servicios a las economías domésticas. Ese sería el diagrama del flujo circular. Esto sería un diagrama sencillo en donde no entra el gobierno todavía, no interactúa en este mercado, ¿verdad? No tenemos todavía la imagen del Estado en este flujo circular, porque también sabemos que el Estado cumple una función en el mercado, ya sea con la compra de ciertos bienes y servicios o también con la venta de algunos servicios, ¿verdad? Como sabemos, en nuestro país, la electricidad es distribuida a través de la ANDE, que es un ente público. Aquí vamos a ir viendo un poco el concepto de demanda, ¿verdad? La cantidad demandada de un bien es aquella que están dispuestos a adquirir los compradores en un periodo determinado. Por ejemplo, puede ser un día o un año. Y esto depende del precio del bien y de otros factores, incluidos también los precios de los otros bienes, ¿verdad? Que serían los bienes sustitutos, y también de las rentas. Y también en este punto entran los gustos de los compradores. Entonces, la cantidad demandada es aquella cantidad de bien o servicio que está dispuesto a adquirir los compradores, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que la cantidad demandada no es la misma que una cantidad comprada. Aquí la cantidad demandada es aquella que están dispuestos los compradores a adquirir
a un precio dado, ¿verdad? En un periodo determinado. Dispuestos a comprar, ¿qué significa dispuestos a comprar? Significa que los compradores querrían y podrían pagar, ¿verdad? Por la cantidad demandada si esta existiera, ¿verdad? Y aquí nos explica, ¿verdad? Un poco que es importante distinguir entre cantidad demandada y cantidad comprada realmente. La cantidad demandada depende únicamente de la conducta de los compradores, mientras que la cantidad comprada ya depende tanto de los compradores como los vendedores. ¿Cómo explicamos esto, verdad? La cantidad demandada es aquello que yo deseo comprar, ¿verdad? Yo deseo comprar 10 kilos de carnaza de primera, ¿verdad? Pero la cantidad que yo realmente voy a comprar es aquella también ya que depende de la cantidad ofertada. Por ejemplo, si en el mercado solamente a ese precio se está ofertando 5 kilos de carnaza de primera, yo puedo comprar solamente hasta 5 kilos de carnaza de primera, pero yo estaría dispuesta a comprar a ese precio hasta 10 kilos. Por eso es diferente, ¿verdad? Hay que distinguir entre la cantidad demandada y la cantidad comprada. La cantidad demandada, como dice, depende exclusivamente de la conducta del consumidor. Y sin embargo, la cantidad comprada realmente ya depende tanto de los compradores como de los vendedores. La función de la demanda. La función de la demanda es la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio, y al representarla gráficamente, se mantienen constantes los demás factores que pueden afectar a la cantidad demandada, ya sea los precios de otros bienes, ¿verdad? Entonces, solamente tomamos en cuenta la cantidad demandada y el precio, dejando todo el resto constante, ¿verdad? La curva de la demanda ya nos muestra gráficamente la cantidad demandada de un bien a cada uno de los precios, manteniéndose constantes los demás factores que influyen en ella, ¿verdad? Y suele ser descendente con pendiente negativa, ¿verdad? Por el otro lado tenemos la oferta. La cantidad ofrecida de un bien es aquella que están dispuestos a vender los vendedores en un periodo determinado y depende del precio del bien y también de otros factores, principalmente de los precios de los factores utilizados en la producción y las técnicas de producción que disponen los vendedores, ¿verdad? Entonces, la cantidad ofrecida es aquella que están dispuestos a vender los vendedores en un tiempo determinado y el factor esencial del cual depende es de los precios, ¿verdad? Del precio, principalmente del precio. Y también depende de los factores, del precio, perdón, de los factores utilizados en la producción, ¿verdad? De repente, si el precio de la materia prima se reduce, los oferentes, los productores también están con un mayor margen para de repente producir una mayor cantidad a un menor precio, ¿verdad? Y por el contrario, si aumenta el precio del factor de producción utilizada, también el oferente, el productor, se vería obligado de repente a aumentar el precio o reducir la cantidad ofertada. Y también aquí, como en el concepto de demanda, vamos a ver la diferencia entre cantidad ofrecida y cantidad vendida, ¿verdad? ¿Qué significa dispuestos a vender? Significa que los vendedores querrían y estarían dispuestos a entregar a esa cantidad ofrecida si hubiera suficientes compradores, ¿verdad? La cantidad ofrecida depende de la conducta del vendedor solamente, ¿verdad? El vendedor es libre, ¿verdad? Vamos a decirle en una palabra, es libre de ofrecer la cantidad que desee, ¿verdad? Si de repente el precio está
muy bajo, el oferente probablemente no ponga mucho producto en oferta. Sin embargo, si el precio es alto, tendría mayor ganancia este productor a ese precio, va a estar dispuesto a ofrecer una mayor cantidad, ¿verdad? Sin embargo, la cantidad vendida ya depende tanto de los compradores como de los vendedores, porque en ese caso ya tienen que estar de acuerdo tanto los compradores como con los vendedores para ver la cantidad real vendida. Y la cantidad ofrecida aumenta normalmente cuando aumenta el precio del bien. Entonces, la curva de la oferta normalmente es ascendente, ¿verdad? Tiene pendiente positiva. La función de la oferta también es la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio. Al representarla gráficamente, se mantienen constantes todos los demás factores que pueden afectar a la cantidad ofrecida, como son los precios de los factores y las técnicas de producción existentes. O sea, dejamos todo lo demás constante y solamente nos encargamos de estudiar el precio y la cantidad ofrecida, ¿verdad? Y la curva de la oferta nos muestra esto gráficamente, ¿verdad? Nos muestra la cantidad ofrecida de un bien a cada uno de los precios, manteniéndose constantes todos los demás factores que afectan a la cantidad ofrecida. Y suele tener pendiente positiva. El equilibrio ya es el precio de equilibrio, es aquel en donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Por tanto, esta cantidad es la cantidad de equilibrio, ¿verdad? El precio real de un mercado y la cantidad comprada y vendida realmente dependen ya del juego de la oferta y la demanda. Vemos aquí en este pequeño gráfico, ¿verdad? Que cuando se equilibran, se igualan la cantidad ofertada y la cantidad demandada, llegamos entonces al punto de equilibrio del mercado. Aquí tenemos un pequeño ejercicio en donde nos da los datos del precio y la cantidad demandada. El precio a los distintos precios y la cantidad demandada en este caso sería pescado, ¿verdad? A un precio de 0, el consumidor estaría dispuesto a comprar 15,000 kilos de pescado, ¿verdad? Y a medida que va aumentando el precio, también va disminuyendo la cantidad demandada. A un precio de 100, ¿verdad? La cantidad demandada, vemos aquí, es 0. Esto al llevarlo a un gráfico, siempre como dijimos, cuando vamos a graficar una curva de la demanda, utilizamos el eje vertical para denominar al precio y el eje horizontal para la cantidad, ¿verdad? Y vamos uniendo todos los puntos de acuerdo a los datos que tenemos y podemos graficar la curva de la demanda. La curva de la demanda con una pendiente negativa. A medida que sube el precio, disminuye la cantidad demandada. Lo mismo tenemos la función de la oferta, en donde nos da los valores de los precios y la cantidad ofrecida. A medida que aumenta el precio, vemos que también aumenta la cantidad ofrecida o ofertada, ¿verdad? Si esto llevamos a un gráfico, tenemos la curva de la oferta. No se olviden de que siempre vamos colocando en el eje vertical el precio y en el eje horizontal la cantidad. La curva de la oferta tiene pendiente positiva. A medida que aumenta el precio, también aumenta la cantidad ofrecida. Aquí tenemos, ¿verdad? La función de la oferta y la demanda y el equilibrio del mercado, ¿verdad? A un precio de 60, la cantidad demandada es de 6 y la cantidad ofrecida también es de 6. Por eso, en este punto vamos a tener nuestro equilibrio, ¿verdad? Y de esta forma tenemos el equilibrio en el mercado, ¿verdad? En el punto en donde se interceptan
la curva de la oferta y la demanda, ¿verdad? A un precio de 60, como dijimos, de acuerdo al dato que vamos teniendo, tenemos nuestro precio de equilibrio y nuestra cantidad de equilibrio, que es igual a 6. O sea que a ese precio, tanto los oferentes están dispuestos a ofrecer 6 de pescado, y los demandantes también están dispuestos a consumir a ese precio de 60, 6 de pescado. Entonces, en ese punto, en donde tanto los oferentes como los demandantes están dispuestos a ofertar y adquirir esa cantidad, tenemos nuestro precio de equilibrio y nuestra cantidad de equilibrio. El exceso de oferta es ese punto en donde todo aquel, en este caso, ¿verdad? A un precio de 80, ¿verdad? El mercado estaría dispuesto a demandar una cantidad de 3 pescados, ¿verdad? Y sin embargo, a un precio de 80, la oferta del pescado sería de 9. Esa diferencia entre 3 y 9 sería el exceso de oferta, ¿verdad? A medida que va aumentando el precio, hay una mayor oferta, pero una menor demanda. Entonces, ahí ocurre que existe un exceso de oferta. Sin embargo, a medida que va disminuyendo el precio, por ejemplo, a un precio de 40, la cantidad demandada, la cantidad que está dispuesta a comprar el consumidor sería de 9, pero a ese precio de 40, el oferente, el productor, solamente está dispuesto a ofertar 3 de pescado. Entonces existe un exceso de demanda. A un precio de 40 hay mucha demanda en el mercado, hay un exceso de demanda en el mercado, pero no existe toda la producción o la oferta para cubrir esa demanda a ese precio. Entonces también decimos que existe escasez en el mercado cuando a un precio bajo existe una gran cantidad de demanda, pero una poca cantidad de oferta que no cubre justamente esa demanda, ¿verdad? Entonces, a un precio bajo, por debajo del equilibrio, tenemos un exceso de demanda, y a un precio por encima del equilibrio tenemos un exceso de oferta, ¿verdad? Entonces, de esta forma, vamos ya ahondando en lo que sería la teoría del mercado, y ustedes también tienen un pequeño ejercicio que van a estar desarrollando en esta semana. A mí me gustaría saber qué tal está yendo a ustedes cada uno en sus ejercicios, porque veo que pocos están entregando sus trabajos prácticos, ¿verdad? Me preocupa esa parte porque a mí me gustaría que de repente, si ustedes tienen dudas con respecto a los ejercicios que están teniendo como trabajo práctico, me puedan consultar, y entonces vamos viendo la forma de retroalimentar nosotros nuestra clase o esos ejercicios que ustedes de repente no están entendiendo, ¿verdad? Porque normalmente los ejercicios que voy pidiendo tienen relación con, con la clase anterior, ¿verdad? O sea, que la clase que voy dando hoy, entonces sobre eso se basa el ejercicio y es básicamente el mismo procedimiento. Por eso es que me preocupa de repente que si no están haciendo el ejercicio es una señal de que no están entendiendo de repente la clase que vamos desarrollando. Por eso me gustaría que ustedes vayan consultándome para que podamos nosotros ya poder ayudarles a ustedes si hay alguna necesidad. Y también les invito a que participen en el foro, porque hay poca participación en el foro, y ese es un excelente lugar para que ustedes de repente puedan consultar
y podamos interactuar, y entonces yo también voy midiendo la necesidad que tienen ustedes en ciertos conceptos o en ciertos trabajos que les estoy pidiendo. Entonces les invito nuevamente a que participen hoy en el foro y me vayan pasando por favor sus dudas, sus consultas. ¿Hay alguna consulta? Ya vamos terminando así nuestra clase. Ingrid, Nayeli, Valeria. No, profe, gracias. Dale. Entonces les aguardo por favor